Bueno a todos, bienvenidos una vez más a un análisis diario de Bitcoin. Para los que no me conocen, yo soy Nata, les doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, si me quieren seguir acá abajo en mis redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Discord, tengo mi comunidad, estoy ofreciendo bonos de Libertex con un 20% por depósito. Si ustedes quieren hablar, inclusive podemos charlar, sumarnos al canal de voz y ver, compartir análisis y compartir ideas. Bueno, básicamente en mi análisis de anteayer, sí, ayer no subí análisis porque tuve un problema con el micrófono y hasta que me di cuenta de que se había cortado el audio en la mitad del video, el análisis ya se había dado. Era básicamente como muy imprudente volver a hacer un análisis de algo que ya se había dado. Entonces, además tampoco hubo demasiado ruido, pero básicamente me quedé con esto, que acá teníamos un impulso alcista y buscó la zona de OTES en dos imbalances que yo había marcado, uno acá y otro acá, en el 61.8 y en el 88.6. Pero acá sucedieron dos cosas curiosas. Bueno, la primera, que no es una cosa curiosa, simplemente el 61.8 lo pasó de largo, no hubiera sacado un stop loss. En mi caso lo que yo hice fue acumular margen, ahí puse una orden de compra, y entonces eso ahí me sumó más margen y mi punto que lo tengo más abajo por los 400 y pico, me lo corrió un poquitito más arriba. Simplemente potencié las ganancias sin poner nada de riesgo, sin tener nada de riesgo. Pero lo esperé acá abajo, en el 88.6, que serían los 7.17. ¿Qué sucedió con respecto a eso? Sucedieron dos cosas. Lo primero fue que fue a buscar, si yo veo esta parte del imbalance, que ahí indirectamente también hubo una especie de quiebre estructural no muy claro, que se hubiera visto con respecto a esta mecha. O sea, digo no muy claro porque yo no lo vi, y obviamente uno cuando lo ve después capaz que se sorprende o dice, wow, era así. Y no cubrió el 50% de todo este impulso. Entonces, ¿qué hace? Cuando el precio vuelve a romper, por lo general, si no cubre ese 50%, va a cubrir el 50% de entre los dos puntos, porque eso también viene a ser como un imbalance. ¿Por qué? Porque acá hay un alto. O sea, si bien es un bajo, pero en velas de menos temporalidad, capaz que esto repercute en un rebote y que después rompe, entonces acá habría un quiebre estructural. Pero bueno, más allá de todo eso, no hubiese cubierto el 50% de lo que hubiese sido todo este impulso hasta acá. Y todo eso sería como una especie de mecha. Algo medio extraño de ver, medio difícil de ver, lo cual yo no vi, y el precio fue a buscar ese precio. Y además hacer una zona de 79 es un punto donde mucha gente coloca órdenes. Por otro lado surgió algo demasiado curioso que a mí me hizo ruido, que me di cuenta hoy, que no me gustó para nada. Fíjense, esta es la cotización del BTC con el dólar, emparejado específicamente con el dólar fiat. La cotización que estamos viendo recién era el dólar con USDT. Fíjense, acá está el par USDT con USD. Fíjense que acá sí llegó al 88.6 y la mecha me la dibujó completamente distinta. De hecho, no tendría que haber sido por acá la mecha para que coincida con el 88.6, y sin embargo la mecha llegó hasta acá abajo, lo cual me hizo mucho ruido. Sin embargo, casi llegó al 88.6. Y fíjense qué sucedió. Miren acá y miren acá. El precio, a medida que esto fue cayendo, pongan pausa al video, vayan viendo cómo en toda esta zona fue tomando fuerza acá. ¿Ven? Entonces, esa fuerza yo calculo que habrá sido la diferencia de cotización para poder, para que cuando emparejas el dólar con el USDT, cuando el USDT toma fuerza, básicamente lo que hace es no permitir que el BTC caiga a ese imbalance, lo cual volvió a suceder. Y yo recuerdo que les había dicho que el precio, esto podía volver, vamos a volver a la cotización de antes, podía volver a subir, inclusive volver a romper estructura. Fíjense, acá metió no fue una manipulación, fue un quiebre estructural con respecto a estos saltos acá atrás, que es algo que había también previsto con respecto a este alto. Voy a eliminar esto para no confundir. Y el precio hizo el quiebre estructural acá y se fue derecho a liquidar abajo. De hecho, ahora está queriendo volver. Y es más, no sé si en este video me va a dar la razón de que va a terminar cubriendo ese 88.6 en esta cotización. Lo cual a mí me llama mucho la atención que lo haga en el BTC USDT
y que lo tenga que respetar en el BTC USD. Porque si el BTC USD ya hubiese mitigado este imbalance, no tendría motivos para volver a caer. Entonces eso sería un poco preocupante en cuanto a mi compra. Pero no obstante, yo me mantengo alcista porque si esto vuelve a reaccionar en el 88.6, donde va a haber más compras, el precio podría volver a retomar y, como dije en el video anterior, esto podría considerarse todo un impulso alcista. Por más de todo el ruido que veamos acá y que inclusive llegue hasta acá abajo, todo podría considerarse un impulso alcista y volver a romper este alto y a ir en búsqueda de este o del imbalance en 17.260, 250, 300, dependiendo de la cotización. Pero bueno, básicamente eso es lo que estoy viendo. Y otra cuestión que no es menor, que fue por lo cual yo pude predecir esta caída desde acá hasta acá abajo, fue que el precio, los de Asia llegaron hasta este precio. Fíjense, yo voy a poner una línea horizontal y el precio fue exactamente a liquidar acá. Entonces esta mecha que hizo New York para caer fue una mecha que fue para liquidar a todos los que estaban acá, inclusive a los de Asia, los que habían entrado en compra acá, porque muchos habrán puesto un break-even, no habrán puesto los stop loss justo debajo. Entonces muchas veces ahí nos preguntamos por qué el precio siempre se va a nuestros stop loss y nos saca, porque tenemos que tener en cuenta también las sesiones. Y ahora el precio está yendo a buscar el 88.6, perdón gente. Entonces podría pegar una reacción exactamente acá. Ahora bien, todavía falta Asia, que Asia arranca ahora a las 2 de la tarde. Y ahí es donde el precio puede pegar una manipulación, inclusive tal vez hasta liquidar esta mecha. Por eso yo puse el stop loss un poquitito más abajo, en donde estaría debajo en esta mecha, en 16.690. Hubiera puesto un stop loss en compra acá. Yo tengo igualmente una orden de compra en 7.18, 16.718 tengo una compra para sumarle un poco más de margen a mi posición. Pero igualmente mi punto está por acá abajo, está por esta zona que ni se ve. Entonces no le va a repercutir tanto. ¿Qué pasa? Esto ahora llegaría, activaría mi orden, podría reaccionar y podría continuar con el impulso alcista que estamos viendo, o más bien los de Asia podrían bajar a liquidar New York. Todo depende de cómo termine la sesión de ahora. Así que muchachos, estén atentos, porque esto podría hacer un poco de turbulencias, y en el peor de los casos podríamos ir a buscar a ver si esto tiene todavía un imbalance, una deuda abajo. Sí, los 16.670. Esto es lo más bajo que yo creo que podría llegar a caer, porque después de eso hay un piso de liquidez ya bastante cubierto. Acá los imbalances están ya cubiertos, ven acá también. Entonces eso podría llegar a ser una posibilidad de que el precio pudiera buscar ahora meter una trampa, que dicho sea de paso lo voy a medir, porque esto no lo medí yo. Voy a medirlo de acá abajo hasta acá arriba y voy a poner las trampas. Fíjense, miren qué hermoso. En el 110, que es un nivel de trampas de mercado, acá el precio podría tranquilamente ir a buscar ese imbalance, que coincide con el 50% de este imbalance que está por acá. Podría visualizarlo más o menos, y me coincide que el precio pueda meter una trampa hasta acá abajo y de nuevamente volver a reaccionar. Que dicho sea de paso, vamos a revisar todo por las dudas. Esto está en vivo, esto no es algo que lo haya permitido, pero sí, acá ya cubrió el 50%. Pero no obstante, acá también lo cubrió, pero sí está sin balance. Y a ver acá, vamos a ver desde acá hasta más o menos por esta zona. Sí, acá sí, básicamente cubrió el imbalance. Habría que medirlo exactamente, porque esto surgió antes. O sea, podría, sí, acá sí nos da que nos cubrió el imbalance de cabeza. Entonces básicamente tenemos lo que se llama un buen piso de liquidez, en donde a las instituciones y las diferentes sesiones les da por no querer
bajar de esos precios porque obviamente van a liquidar sus propios stops. Entonces el precio se va a dar vuelta. O más bien son pisos donde a las instituciones no les conviene romper, porque si rompen eso nos ponemos bajista y se da vuelta todo. Así que sin más, me extendí un poco hoy, así que les mando un abrazo. Muchísimas gracias por aguantarme hasta acá y nos vemos en un próximo video. Saludos, chau chau.